Hello and welcome to English Express. Today we are going to talk about the present continuous. El presente continuo se usa generalmente cuando respondemos a preguntas como What are you doing now? I'm doing the washing up. I'm making my bed. I'm taking the rubbish out. What are they doing now? They are cleaning the house. They are watching a film. They are doing the shopping. What is she doing now? She is laying the table. She is working on the computer. She is walking the dog. Usamos el presente continuo para hablar de acciones que están ocurriendo ahora mismo. Veamos estas tres oraciones afirmativas. She's walking the dog. I'm taking the rubbish out. They are cleaning the house. La estructura es la siguiente. Las tres comparten que al principio empiezan por el sujeto she, I, they. Después están seguidas por el verbo be en la forma am, is, are. Y finalmente el verbo correspondiente en gerundio, añadiéndole ing. Si por ejemplo tenemos el grupo de palabras My friend read a book right now, podemos hacer My friend is reading a book right now. Si tenemos Our parents drive to Madrid now, podemos hacer Our parents are driving to Madrid now. Y finalmente, con Peter tidy up his bedroom at the moment, hacemos Peter is tidying up his bedroom at the moment. En los tres ejemplos vemos que aparecen una serie de palabras como son right now, now y at the moment, que nos ayudan siempre a identificar las frases hechas con presente continuo. Pasemos a las oraciones negativas. Aquí tenemos tres ejemplos. She isn't walking the dog. I am not taking the rubbish out. They aren't cleaning the house. La estructura es la siguiente. Como en el anterior caso, empezamos con el sujeto she, I, they, luego el verbo be en la forma am, is, are, pero seguido de la negación not, y finalmente el verbo en forma de gerundio añadiéndole ing. Veamos que las expresiones am not no se puede contraer, mientras que is not se contrae en isn't y are not se contrae en aren't. Veamos el ejemplo con am not. Si tengo I not sleep now, hago la oración I am not sleeping now. Veamos algunos ejemplos. Con my friend not read a book right now, hago la oración my friend isn't reading a book right now. Con our parents not drive to Madrid now, hago la oración our parents aren't driving to Madrid now. Y finalmente, con Peter not tidy up his bedroom at the moment, hago la oración Peter isn't tidying up his bedroom at the moment. Veamos ahora cómo se hacen las preguntas, questions. Tenemos tres ejemplos. Is she walking the dog? Am I taking the rubbish out? Are they cleaning the house? La estructura es la siguiente. En este caso, en las preguntas tenemos que invertir la posición entre el verbo be, am, is, are y el sujeto. De manera que empezamos siempre por el verbo to be, am, is, are, añadimos el sujeto, en este caso she, I, they, y lo que no cambia de posición es el verbo en forma de gerundio. Y por supuesto no se nos puede olvidar el símbolo de pregunta al final de la oración. Veamos unos ejemplos. Con my friend read a book right now, hago la oración Is my friend reading a book right now? Con our parents drive to Madrid now, hago la oración Are our parents driving to Madrid now? Y finalmente con Peter tidy up his bedroom at the moment, hago la oración Is Peter tidying up his bedroom at the moment? Este tipo de preguntas se prestan a respuestas de tipo sí o no. La forma de hacer estas respuestas es muy sencilla. Si la respuesta es afirmativa, decimos yes I am, yes she is, yes we are. Solo tenemos que usar el sujeto seguido de am, is, are.
Si la respuesta es negativa, la respuesta sería del tipo no I'm not, no he isn't, no they aren't, y nos fijamos que tenemos que poner el sujeto seguido de I'm not, isn't o aren't. Por último, veamos cómo se hacen las preguntas que empiezan por partícula interrogativa, las llamadas WH questions, como por ejemplo, What is she doing? Why are you reading? Where are they traveling? La estructura de las preguntas es idéntica a la que hemos visto anteriormente, solo hay que añadir la partícula what, why, where o cualquier otra al principio de la oración. Vemos que continúa con el verbo be en la forma is, are, seguido del sujeto y finalmente el verbo que estamos usando en la forma ing. Por ejemplo, con what my friend do right now, hago la oración What is my friend doing right now? My friend is reading a book. Con why you read a book, hago la frase Why are you reading a book? Because it's interesting and fun. Y finalmente con where they travel, hago la frase Where are they traveling? They are traveling to Madrid. Si os dais cuenta, en este tipo de pregunta, la respuesta no puede ser yes, no. Tenemos que dar un argumento. Y para terminar vamos a explicar las reglas para formar la forma ing de los verbos. En el primer caso tenemos que añadimos ing a los verbos para formar el gerundio, como por ejemplo the jump, jumping, study, studying, sleep, sleeping, know, knowing, buy, buying, fly, flying. Cuando el verbo termina en una o más consonantes seguido de la letra E, omitimos la E y añadimos ing, como por ejemplo have, having, make, making, dance, dancing, come, coming, ride, riding, drive, driving. Si os fijáis, los verbos que están terminados en infinitivo en la letra E, precedida de una consonante, pierden la E y se les añade la ing. Para terminar tenemos este caso cuando el verbo tiene solo una sílaba y termina en una vocal y una consonante, excepto cuando terminan en W, X o Y, doblamos la consonante y añadimos ing. The get, getting, the swim, swimming, the sit, sitting, the run, running, cut, cutting, put, putting. Vemos que los 6 verbos que hemos tomado como ejemplo son monosílabos, terminan en vocal y consonante. ¿Qué hacemos? Doblamos la consonante y añadimos ing. I hope this video will help you. Bye!